se entregó. Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Mis ojos pongo en ti. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente difundiendo un nuevo mensaje del libro de Romanos. Hoy día nos toca el capítulo 9 y queríamos bendecirlos en el nombre de nuestra iglesia Nuevo Amanecer de Rancagua. Oh Padre Santo y amado Dios, te pedimos tu dirección, Señor, en este mensaje y que podamos llegar al corazón de las almas que nos escuchan, Señor, para que tu palabra haga el trabajo a través de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, de acuerdo a tu misericordia y tu voluntad en tu Santo Espíritu, para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Hoy día tenemos un tema muy interesante, como todos los de la palabra de Dios. Estamos estudiando, como les decía, el libro de Romanos. La semana pasada el pastor estuvo hablando principalmente de esta férrea seguridad que tenemos en el Señor, que los que hemos creído, que hemos recibido de su Espíritu, estamos asegurados por Él, porque no hay nada más poderoso que el Señor, nada. El diablo será poderoso, pero no todopoderoso como nuestro Dios. Y el diablo ya fue derrotado y tiene su condenación preparada. Vamos a comenzar con 3 versículos que son, eh, yo diría, motivadores para todos los creyentes para llevar la palabra de Dios a los que nos rodean, a nuestro prójimo. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo aquí está mostrando su gran amor a los que se están perdiendo por no obedecer a la palabra de Dios. Porque él sabe lo que significa estar separado de Dios, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que tenemos que tener este dolor aquí en el corazón por los que se pierden. Tenemos que tener amor por ellos y dolor por ellos, porque sabemos lo que significa estar condenado. Usted sabe que el que nace una sola vez muere 2 veces, y el que nace 2 veces muere una sola vez. Nosotros estamos dentro de los que mueren una sola vez. Tenemos la muerte física, pero después tenemos la vida eterna en Cristo. Los demás que no conocen a Cristo mueren 2 veces. La primera vez cuando mueren físicamente y la segunda cuando se presentan ante el tribunal de Cristo. Y dice la palabra de Dios: y vi a los muertos de pie. ¿Cómo eso? A los muertos de pie, a los condenados de pie. Todos ellos tienen una pena capital, destituidos por la eternidad de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos una eternidad en la presencia de Dios. Una maravilla, porque si este mundo hay lugares que son maravillosos, imagínense lo que nos tiene preparado el Señor. Entonces aquí Pablo está mostrando que quiere que nosotros seamos todos evangelistas. Todo cristiano tiene que ser evangelista. Todo cristiano tiene que predicar la palabra de Dios. Todo cristiano puede hablar de la palabra de Dios y puede llevar a otro a Cristo. Todos podemos orar por otros que no conocen a Dios, y podemos pedirle a Dios que nos dé la ocasión, la oportunidad, y no la despreciemos para entregar el mensaje. Unirnos al trabajo de Él, porque normalmente el Señor ya está trabajando en ello cuando nos manda a nosotros a tocar esa puerta, ese corazón, ¿no es cierto?, que todavía no conoce al Señor. Porque nosotros, como iglesia, tenemos la orden del Señor, la directa orden, ¿no es cierto? Mateo 28 lo dice bien clarito, ¿no es cierto? Ir y predicar, porque yo tengo toda la autoridad, dice el Señor. Así que vayan, vayan. Nosotros tenemos que ir, tenemos que entregar nuestra vida para el Señor. No para nosotros mismos, no para el disfrute nuestro, sino que para la gloria de Dios. Y Dios nos va a dar lo que Él quiera. Así que tranquilos.
Por eso que es importante que nosotros mostremos a nuestro único y suficiente Salvador para que otros puedan, ¿no es cierto?, conocerlo. Porque ¿quién de nosotros no conoce a alguien que no tiene a Cristo? Ya sea un pariente, un hijo, un padre, una madre, un hermano, un esposo, una esposa, un compañero de trabajo, del colegio, etcétera, o amigo, o vecino. Debemos tener ese dolor, ese sufrimiento por el que se está perdiendo, porque nosotros sabemos lo que significa estar separados del Señor. Debe ser algo terrible, ¿no es cierto? Hay algunos pasajes en la Biblia donde lo muestran, cuando muere el rico y Lázaro, ¿no es cierto?, donde el rico le pide por favor que le moje los labios con el dedo humedecido. ¿Cómo será el tormento? El Señor dice que habrá llanto y crujir de dientes. O sea, cuando uno tiene ya un dolor extremo, le crujen los dientes, ¿no es cierto? Recuerden que a las personas antiguamente, cuando no había anestesia, le ponían un trapo en la boca para que mordiera ahí, no se rompiera la lengua ni los dientes. Imagínense, eso va a ser continuo. Entonces, el Señor quiere que nosotros llevemos la palabra. Mire lo que viene a continuación, que está entre los versículos 4 al 3. Esto es un pasaje donde Pablo, después de haber dicho que él está sufriendo mucho por sus parientes según la carne, ¿no es cierto? Y él dice, mire lo que tenían este pueblo. Dice, del 4 al 13, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, ¿no es cierto? Hijo de David, ¿no es cierto? Según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí, esto, palabra de siglo, es más que siglo, es eras. A veces nosotros decimos siglos, 100 años, pero es más que eso, es era. Era antes de la creación, después de la creación, antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo y después de la segunda venida de Cristo. Son eras. Por eso que por los siglos, por siempre. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire, está cambiando aquí una cosa muy importante, por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cuál fue el gran pecado de Esaú? ¿Se acuerdan que menospreció su primogenitura por un plato de lenteja? Él fue el colmo de lo que podríamos llamar carnalidad. Seguir la carnalidad. Existen estas dos corrientes fuertes, ¿no es cierto?, como religiosa. Una que va por la parte espiritual y la otra por las obras. ¿Qué hago yo para ganarme el cielo?
Pero eso es gloria humana, no de Dios. Y aquí el Señor ya está aclarando que Él escoge, pero más que nada es para la gloria de Dios. Por lo tanto, cuidado, porque el juicio de Dios es terrible, es muy fuerte. No diga que le tiene un temor reverencial. Hermano, hermana, si se nos aparece, o amigos, se nos aparece aquí el Señor, caemos como muertos. Uno fue lo que le pasó a Juan cuando escribió Apocalipsis, cayó como muerto, no tenía ni una fuerza. En la presencia de Dios, nosotros con esta carne, con este cuerpo de pecado, no podemos estar. Nosotros solamente podemos presentarnos recubiertos de Cristo. Nada más, ni nada menos tampoco. Solamente en Él. Es nuestro suficiente Salvador, único y suficiente. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, seguimos adelante porque es bien importante estas partes que logremos entenderlo, porque Dios está escogiendo para salvación. ¿Ya? Él está buscando para salvación. Por eso somos hijos de la promesa. Nosotros vamos por la promesa. Nosotros vamos en Cristo. Nosotros vamos en fe. No vamos por ninguna obra. Nelson Brielle no ha hecho ninguna obra buena para ganarse el cielo. Ni una. La obra la hizo solamente Cristo en esa cruz. Por eso es que cuando nosotros tengamos dudas, tengamos problemas, tengamos dificultades, estemos atribulados, miremos a la cruz, a la obra que hizo el Señor en la cruz. Esa es nuestra referencia mejor para que nos bajemos. Nosotros no merecemos nada, como lo vamos a ver más adelante. Si Dios nos diera conforme a nuestra actitud, estamos perdidos. Estamos perdidos. Es por gracia, solamente por gracia. Y esa gracia es por fe que nos da el Señor también para que la tengamos. Miren, no puedo ni jactarme de la fe. Tengo que pedírsela a Dios y Él me la dio para que yo pueda creer en Él. Sigamos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Éxodo 33, 19. El Señor quiere tener misericordia de alguien, la tiene. Y si no quiere tenerla, no la tiene. Vamos a ver el caso más adelante también, ¿no es cierto?, de el faraón cuando sacó el Señor al pueblo de Israel. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso usted y yo solamente tenemos que ser agradecidos, siempre agradecidos porque Él nos llamó, porque Él nos buscó, porque Él nos amó primero, porque Él se reveló a nosotros, porque Él quiere estar con nosotros. Pero, insisto, todos tenemos que ser evangelistas, todos tenemos que llevar la palabra del Señor, todos tenemos que mostrar el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nunca se olvide, ¿quién tiene misericordia? Dios. Él tuvo misericordia de usted y de mí. Y nosotros queremos que tenga misericordia de los que nos rodean, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, esposos, esposas, amigos, conocidos, vecinos. Oremos por ellos. Busquemos, ¿no es cierto?, cómo llevar el mensaje de la palabra del Señor. Porque la Escritura, aquí viene el caso de Faraón, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón,
para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ustedes saben que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Por todas las maravillas que hizo el Señor cuando dividió el mar y los guiaba con columnas de fuego en el día en la noche y nube en el día y les dio agua de la roca y todas esas cosas, ¿no es cierto? Los pueblos de alrededor lo supieron, todos lo sabían y le tenían pánico al pueblo de Israel porque sabían que iba un Dios poderoso, el único Dios verdadero, iba con ellos, iba adelante de ellos, cuidándolos. Dice que nunca se gastaron sus zapatos, nunca sus pies se hincharon. A veces uno se pega un viaje de unas 2 o 3 horas y se le hinchan los pies, ¿no, hermano? De manera que, versículo 18, de manera que de quien quiere tener quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Quién es el Señor? Aquí ya empieza a ponerse difícil la cosa. Pues nosotros como hombres empezamos a cuestionar. Oye, Señor, pero si tú lo endureciste, ¿cómo ahora le vas a exigir? ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo para rebatirle al Señor? Nosotros hace poco estudiamos el libro de Job, un libro que mucha gente no le gusta por todos los sufrimientos que tuvo Job. Y como Job en un principio decía yo, quería altercar con el Señor, hacerle unas preguntitas, y después se tuvo que tapar la boca. Nosotros no somos nada, nosotros somos barro. Por ahí algunos científicos han calculado el valor del cuerpo humano, algunos centavos de dólares nomás. Barro, tierra. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Oh. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Y Dios no es más grande que el alfarero? Claro, güey. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjense que generalmente la gente que se va en contra de Dios muy abiertamente, asciende muy alto y después cae muy fuerte. Caso ejemplar de Hitler, ¿no es cierto? Que al final se tuvo que suicidar. Y muchos otros, no solamente él, muchos otros más. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Nosotros somos para gloria de él, no es gloria suya ni mía. Somos para gloria de él. Somos su pueblo, pero somos para gloria de él. Él quiere hacer muchas cosas con nosotros. Quiere bendecirnos en gran manera, pero somos para gloria de él, no de nosotros. La gloria es de él, siempre. Por eso que dice el Señor que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque ninguno de nosotros está libre de pecado y de culpa, pero sobreabundó la gracia en nuestras vidas. Y como leyó el pastor la semana pasada,
nos dio una seguridad eterna, sellada con la mayor fuerza que puede sellarse. No hay poder, no hay nada creado que nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso, insisto, cuando tenga muchos problemas, esté con dificultades, pídale a Dios que le quite la aflicción, aunque no desaparezca el problema, pero sí le va a quitar la angustia. Y mire la cruz de Dios. ¿Qué hizo Dios ahí en esa cruz por usted? ¿No derramó toda su vida por usted y por mí? Se dejó matar para que usted y yo podamos tener acceso a la vida eterna junto a Él. Pero ni la muerte lo pudo retener, porque al tercer día se levantó de los muertos. Bendito el Señor. Y gloria de Dios. Así también nosotros seremos levantados, porque el mismo poder con que actuó en Cristo actuará en nosotros para nuestra resurrección definitoria. 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Qué hermoso, ¿no es cierto? Haciendo un solo pueblo, de los israelitas y de los gentiles, o sea, de los no judíos. Haciendo un solo pueblo. Y gracias a Dios, pues nosotros no teníamos ni la adopción, ni las tablas de la ley, no teníamos nada. Estábamos alejados. Mira lo que dice ahora. Como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros no éramos amados, ahora somos amados en Cristo. Y también dice, vosotros que sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hoy día somos llamados hijos del Dios viviente, coherederos con Cristo. Qué privilegio, qué maravilla, qué bendición. Mire cómo es la justicia de Dios. Nos pasó del reino de las tinieblas al reino maravilloso de su amado Hijo. Todos somos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Somos salvos en Cristo. Tenemos vida eterna en Cristo. Somos perdonados en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Todo. No se trata de un evangelio de la prosperidad, porque eso es solamente material. Esto es espiritual, es eterno. O usted se va a llevar aquí, si tiene una barra de oro, se la van a echar en el ataúd junto cuando lo entierran. No llegan a ni un lado con eso. Así que, hermano, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros hemos pasado de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable. Somos hijos de Dios, familia de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora para buenas obras. Pero antiguamente éramos hijos de ira. Ahora somos hijos del Altísimo. Todos en Cristo, cubiertos en Cristo, lavados en Cristo, revestidos en Cristo, salvos en Cristo. Como también Isaías clama tocando a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto nos tiene que dar mucho temor, hermano y hermana. Usted que escucha la palabra de Dios,
Y los que no obedecen la palabra de Dios y no creen a la palabra de Dios tendrán graves problemas. Perdone que les diga, pero como dijo un pastor, echarle a perder la fiesta. ¿Por qué echarle a perder la fiesta? Porque el Señor ejecutará su sentencia de justicia sobre la tierra. Y el que no se encuentre en Cristo será enviado al infierno. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué les pasó? Les cayó azufre del cielo y los destruyó por completo. Hermano, hermana y persona que nos escucha, cuidado, con Dios no se juega, porque Dios es el Dios todopoderoso, y el que menosprecie la cruz de su Hijo se condena eternamente. Dios escoge para salvación y el hombre escoge para perdición. 30 al 33, y terminamos. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Y por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Se confundieron, tropezaron en la piedra de tropiezo, porque no fueron por fe. ¿Qué le decían a Cristo cuando estuvo en la tierra? Lo llamaron hasta Belcebú. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en él no será avergonzado. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador no será avergonzado. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, solamente en Cristo. Y lo más importante hoy día de los creyentes, llevar la palabra a otros. Una tarea encomendada por el Padre a través del Hijo y con el Espíritu Santo que nos apoya para que llevemos el mensaje de salvación a otros. Hermanos, hermanas, los insto a que llevemos la palabra de Dios a otros. Oremos por los que se pierden. Oremos también por el crecimiento de nuestra iglesia, para que seamos responsables, para que tengamos una vista en las cosas de Dios. Y no solamente nos quedemos cómodamente en la iglesia, sino que salgamos a buscar. Llevemos a otros a la iglesia. Llevémosle la palabra de Dios a otros. Prediquemos el Evangelio. Conozcamos al revés y al derecho la palabra del Señor, para que podamos hablar fehacientemente de este maravilloso libro, de esta hermosa carta que nos dejó el Padre, de este milagro que tenemos. Hermanos, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos pedirte en esta noche por nuestra iglesia amada, para que tenga conciencia del mensaje que tiene en sus manos, Señor, la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos, Señor, de llevar tu palabra a otros. Que sintamos ese dolor como Pablo, Señor, por los que se pierden, Señor. Tenemos parientes, amigos y tanta gente a nuestro alrededor que no te conoce, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a llevar esta palabra, Señor. Haznos responsables y que tengamos palabra en la punta de nuestros labios para agradar, para llevar, para bendecir a otros. Pero llevemos el verdadero evangelio. El evangelio que dice que están muertos en sus delitos y pecados y que si no se arrepienten serán condenados. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra y que Dios les bendiga.